Retornando después de nuestra pausa, vamos a hablar de un tema muy fundamental para todos, ya que es importante también saber cómo ir seleccionando una amistad en nuestro contorno. Y aquí nos va a estar acompañando Marco Valencia, para el psicólogo, que nos va a ir hablando un poco más de este tema y darnos pautas sobre todo esto. Muy buenos días, Marco, y muchas gracias por estar nuevamente en nuestra programación. Muchas gracias por haberme invitado, es un placer estar nuevamente en su sintonía. Marco, un tema que es muy fundamental para todos. Todos tenemos amistades, a veces seleccionamos buenas amistades y a veces malas amistades. ¿Cómo deberíamos seleccionar nuestras amistades en nuestro contorno? Es un tema largo y tendido del cual podemos hablar y sacar mucho, ¿no? Porque en la vida nos encontramos con personas con características positivas y a veces la vida les da a ciertas personas características negativas. Entonces es muy difícil poder entender cómo poder escoger a las amistades, porque una de las falencias más grandes que tiene el ser humano es el ser comprendido, el ser entendido, el sentirse acoplado en algún espacio. Y muchas veces por tratar de encajar en algún grupo, por tratar de sentirse, qué sé yo, comprendido, entendido, aceptado dentro de un grupo social, es que escogemos amistades muchas veces de formas negativas, de formas que no son correctas, o a veces son amistades que no nos permiten desarrollarnos, o son amistades que nos van dando malas direcciones o malos consejos, ¿no? Muchas veces uno puede ser el amigo que da malas direcciones, malos consejos y malas circunstancias. Me hace recuerdo mucho a cuando los jóvenes salen, digamos, de fiesta o van a algún lugar y la mamá siempre pregunta, ¿con qué amiguito vas a ir, no ve? Dice, sí, voy a ir con Juanito, con Perengano, dice, ¿no ve? Y de repente dice, no, ese tu amigo es así, es asá, te lleva por malos caminos. ¿Acaso si tu amigo se tira de un puente, tú también te vas a tirar, no ve? Y cuando puede ser uno el que promueve estas actividades, el que los lleva de fiesta, el que lo lleva de paseo, ¿no? Entonces es interesante cómo poco se van desarrollando las relaciones de amistad, pero es indispensable decir que la falta de amistad es un peligro para el ser humano, de forma psicológica estoy hablando, porque los seres humanos somos seres biopsicosociales. Estos tres elementos nos hacen entender qué es un ser humano: lo biológico, el cuerpo, la salud, ¿no? Lo psicológico, los sentimientos, las emociones, y lo social es este contacto que tú y yo tenemos. Entonces, el ser humano desde la antigüedad, desde la prehistoria, comenzó a juntarse, a hacer equipos, a hacer trabajos, y a través de los años, de la historia y del tiempo, se ha visto que la supervivencia humana se ha dado a través de estos contactos sociales, de estas relaciones sociales, ¿no? Entonces, si un ser humano, incluso en algún momento decía autores de la psicología del desarrollo, que el contacto social, que el contacto humano pueden ser bases fundamentales del desarrollo de la inteligencia y de la supervivencia humana, ¿no? Entonces muchas veces nosotros tenemos que entender que estas relaciones de amistad, estas relaciones sociales forman parte no solamente de la investidura psíquica, sino también de las herramientas, de los instrumentos que nosotros vamos aprendiendo a lo largo de la infancia y de la adultez para enfrentar al mundo. Son herramientas que nos brindan. Por ejemplo, una de las cosas que yo jamás voy a olvidar es que un amigo muy cercano mío me ha enseñado cómo reparar una bomba de agua, ¿no? Cuando hay que ingresar, entonces viene el amigo. Entonces son herramientas que uno va aprendiendo a nivel social. Y los vínculos, la amistad, todo este tipo de circunstancias nos ayudan a nosotros a la supervivencia. Sobre todo una supervivencia psíquica, humana, relacional, objetal, podemos decir. Entonces es muy fundamental también ir viendo todos esos puntos buenos y malos y, como se podría decir, contras que tiene una amistad. Como usted bien lo mencionaba, que tenemos que verificar qué es bueno y qué es malo con nosotros mismos, pero a veces nos dejamos llevar con esas malas amistades. ¿Y cómo podríamos evitarlo todo eso? El tema de malas amistades, yo lo pondría entre comillas, porque no es la amistad en sí la que es mala, es el vínculo, el lazo, la relación que he establecido con esta persona, ¿no? Hay personas que pueden considerarse, digamos, entre comillas, tóxicas, malas, que te llevan por malos caminos, que te hacen tomar malas decisiones, ¿no? Pero mucho tiene que ver, y eso es algo que siempre digo a mis pacientes, mucho tiene que ver con qué es lo que yo puedo hacer
a partir de mis propios recursos, de mis propias herramientas, por así decirlo, para asumir la responsabilidad de mis propios actos, ¿no? Digamos, te voy a dar un ejemplo. Salir a beber. Es una de las cosas que usualmente se da en los grupos sociales, en los grupos de amistad. Y puede que en algunas circunstancias las fiestas que incluyan bebidas alcohólicas jamás, en la mayoría de los casos, no puedan terminar bien, sobre todo cuando uno está experimentando con las bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, si constantemente va un amigo a llevarte a tomar bebidas alcohólicas, también tiene que ver con lo que uno hace, ¿no? Y las decisiones que uno puede tomar. Sin embargo, como te explicaba antes, muchas veces a los jóvenes no les queda de otra porque son grupos en los que se sienten aceptados y puede que el no entrar en algún grupo social le permita a él sentirse angustiado, triste, ansioso o deprimido, porque el tener relaciones sociales es parte del ser humano. Entonces, si uno no se siente aceptado en un lugar, va a buscar espacios donde lo acepten, y de repente son estos grupos sociales los que aceptan con mayor facilidad a las personas, y de repente son los que los llevan a los malos caminos. Es una cuestión de decisión, a quiénes estoy escogiendo, qué pasa por el tema del amor, de la amistad, del cariño, de todo esto, ¿no? Entonces hay que hacer un análisis minucioso. Pero, a ver, otra cosa que yo les digo a mis pacientes, además de maneja lo que tú puedes manejar, y lo único que puedes manejar es a ti mismo, otra cosa que yo les digo es que tenemos que tener claros que las relaciones sociales que nosotros tengamos tienen que ver no solamente con la elección que yo tengo, sino a partir de qué y cómo los estoy escogiendo. Me voy a explicar de mejor manera. Nosotros en la vida tenemos que aprender a tener proyectos, metas. Tenemos que tener un proyecto de vida. Ponte, una de las cosas que a mí siempre me ha fascinado ha sido la psicología. Entonces, desde pequeño me planteo y he dicho, yo voy a ser psicólogo porque tengo que serlo. Entonces, cuando yo tengo una meta, un proyecto, me voy dando cuenta que las personas que yo voy seleccionando son personas que van a aportar a mi vida, a mi proyecto, que me van a, qué sé yo, sostener el momento en que yo caiga, o me van a permitir seguir avanzando en esta meta que yo me he propuesto en la vida. Esas son personas que vale la pena seguir teniendo a mi lado. Pero si hay personas que de repente me frenan, me llevan por beber, no vayas al examen, vamos a beber, no, ¿qué te pasa? No. Entonces, esas son personas que no deberíamos tener cerca de nuestra vida, porque no van a ir a aportar a este proyecto, a esta meta de nuestra vida. Muchas veces nos sostenemos de la gente, de los amigos, de la pareja, qué sé yo, y la gente falla, uno puede fallar, y eso es lo que quería decirte a un inicio cuando iniciamos la entrevista, que las personas fallamos muchas veces, uno falla y uno es consciente de esto, ¿no? Entonces no puedes sostener toda tu vida en las relaciones sociales. Creo que la parte más importante de la madurez humana es que aprendamos a sostener nuestra vida en nuestros planes, en nuestros proyectos y en nuestras metas. Y las personas que no te den trabas, bloqueos, no te pongan, qué sé yo, rompemuelles en tu camino, en estas tus metas, son amistades buenas, son amistades que vale la pena tener a tu lado. Exacto, Marco. Para seleccionar hay que ver, hay que querer nosotros mismos y hay que ser nuestros mismos amigos para seguir avanzando como siempre lo vamos hablando. ¿Exacto? Sí, es correcto. Nosotros, algo que siempre trabajamos mucho en terapia es el conciliarse con uno mismo, porque muchas veces uno mismo es tu propio enemigo, ¿no? Tú te autosaboteas todo el tiempo, muchas veces tus procesos de autoestima están muy bajos, entonces sientes que no puedes hacer las cosas, entonces hay que trabajar mucho lo personal. Pero eso no quiere decir, y hay una frase que quiero ponerla en la mesa para que podamos un poco pensar en cómo estamos vinculándonos. No, uno dice, para ser querido tienes que empezar a quererte tú mismo. No es cierto, no es verdad. Y desde la psicología yo quiero ponerlo en tela de juicio, porque eso nos hace pensar que nosotros no somos objetos de querer. Sí somos objetos de querer. Al decir esto, no estamos permitiendo que la gente entienda que no debemos querer al resto, ¿no? Entonces, desde un inicio quiero que la gente entienda que somos personas que podemos ser queridas, que
y que somos queridas muchas veces. El papá, la mamá, los amigos, los hermanos, nos quieren, pero muchas veces no nos quieren como quisiéramos que nos quieran. Es ahí donde tenemos que hacer el énfasis, que muchas veces no obtenemos lo que quisiéramos que nos den. Nos creamos imaginarios de las personas y no nos damos cuenta que lo que estamos viendo no es a la persona real, sino a esa imagen contundente que nos hemos creado de la mente, ¿no? Exacto, Marco, muchas gracias por darnos todo esto, pero la gente debe estar pidiendo algunos consejos para poder llevar este tema, ya que uno mismo, como lo mencionábamos, tiene que ser amigo de uno, de sí mismo, y para poder avanzar y tener amigos en el contorno. Creo que para que podamos ser amigos de nosotros mismos, la primera parte y la cosa más importante es empezar a aceptarse uno mismo. A algunos pacientes yo les sugiero, mírate al espejo y comienza a querer tus defectos, comienza a quererte a ti mismo, aquellas cosas que sientas que no están bien y que puedes trabajarlas. Es importante que te hagas una lista de estas cosas y empieces a trabajarlas, ¿no? Por ejemplo, si tú sientes que necesitas tener una comida saludable, hazlo. Si sientes que necesitas un poco más de ejercicio, hazlo. Entonces, identificar aquellas cosas, hacer listas, escribir las cosas. A mí me encanta escribir a mis pacientes porque eso les da, además de una ayuda a memoria, les da como que metas y direcciones. Entonces, que vayan escribiendo aquellas cosas que creen cambiar. Y en cuanto a la elección de amistades, de amigos, etcétera, sepan que ustedes pueden ser queridos por muchas personas. Lo importante es que tú puedas entrar en este tipo de relacionamientos y sepas escoger qué tipo de personas te convienen dentro de tu proyecto de vida y qué personas no te convienen en este proyecto de vida. Muchas gracias, Marco. ¿Dónde podemos contactarte para hablar de esos temas y otros temas más al respecto? Bueno, el consultorio está ubicado en la calle Eduardo Cava, entre América y Alcides Arguedas, en la zona Calacala. El número de teléfono es el 727-54-182. Atendemos todo tipo de casos, desde jóvenes, adolescentes y niños, y contamos con un equipo multidisciplinario de psicólogos, quienes trabajamos desde la parte educativa, el área clínica y el área social. Muchas gracias por estar el día de hoy y darnos todo este tema a conocer, Marco. Muchas gracias y hasta otra próxima oportunidad. Nos vamos a una pausa y ya retornamos.